Bien, pasamos a la siguiente unidad, que se denomina ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n. ¿Ya? Ya vimos ecuaciones diferenciales lineales de orden 1. Recuerden que de allí surgió después la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Estas son de orden n. Entonces, como recordamos esa vez, el orden nos indica la derivada más alta que aparece. En este caso, como son de orden n, la derivada más alta va a ser de orden n. ¿Ya? No va a ser solo la primera derivada como en el caso que ya vimos con anterioridad. ¿Sí? Bien. Recordemos entonces que la forma general que tiene una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n es esa, que aparece acá. ¿Sí? Donde, como ya dijimos, esta es la tercera vez que repetimos esta notación, pero para reafirmar y recordar cómo se escribía, f de x es una función que depende solo de x, así como las funciones coeficientes, que se le llamaban a las funciones a sub i, ya porque acompañan a las correspondientes derivadas de la variable i. Y donde la función a sub n es distinta de 0 para que sea efectivamente de orden n, porque si fuera 0 ya no sería de orden n, sino de orden n-1, ¿ya? Solo por eso. Bien, esa era la forma general que ya conocíamos. Entonces, dada esta forma, se pueden distinguir dos tipos dependiendo de las funciones coeficientes. Si estas funciones coeficientes son números, son constantes, no dependen de x, entonces esa ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficientes constantes. Por ejemplo, esta ecuación que aparece acá. Es decir, los coeficientes, los objetos matemáticos que acompañan a i y sus derivadas, son números, ya no son funciones que dependen de x. Y ahí uno le llama eh, una ecuación lineal en términos más cortos, una ecuación lineal de coeficientes constantes. ¿Ya? En caso contrario, o sea, que estas funciones coeficientes efectivamente correspondan a funciones que dependen de x, entonces se le llama ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficientes variables, ¿ya? Porque los coeficientes ahora que acompañan a i y sus derivadas van a depender de x. Por ejemplo, aquí aparece un x al cuadrado, aquí aparece un x. Así se le llama una ecuación lineal de coeficientes variables. Entonces ahora vamos a querer resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Para ello, vamos a introducir, una nueva notación, un objeto matemático que nos va a ayudar para reescribir nuestras ecuaciones diferenciales y trabajarlas de una forma un poco más simple. El llamado operador, ¿sí? Así como dice acá una función en una variable real, transforma un número en un número, ¿verdad? Un operador transforma funciones en funciones. Entonces, si a una función yo le aplico un operador, el resultado de eso va a ser otra función, ¿ya? Y ustedes ya conocen operadores, la derivada y la integral, por ejemplo. ¿Sí? Si a una función ustedes le aplican la derivada, obtienen la derivada de la función, otra función. Si a una integral ustedes le aplican a una función ustedes le aplican la integral, obtienen su primitiva. Y eso resulta ser otra función. Ya. Eso básicamente. Y de hecho en este curso vamos a ver se ve otro operador. Probablemente conmigo no lo vayan a ver porque ya va a volver el profesor Eric. El operador de Laplace, ¿ya? Ese también es un operador que transforma funciones en funciones. Eso es básicamente. Ya. Y ahora nos concentramos en aquellos operadores que solo involucren derivadas. Solo en eso. Y vamos a concentrarnos en ello y vamos a decir que lo vamos a denotar por la letra D mayúscula, ¿ya? Para simbolizar la derivada de, por ejemplo, si queremos la derivada de y con respecto a x, decimos de y. ¿Ya? Simplemente eso, como otra notación para la derivada, ya que conocemos la notación de las primas, o sea, y', y 2', la notación de Leibniz, la que aparece aquí, de y de x. Estas son solo tomémosla como otra notación, un DI, pero una D mayúscula, ¿ya? Para distinguirlo del diferencial que era un D minúscula. Entonces, básicamente, lo que quiero decir es que esto va a indicar ahora una derivada, así de simple. Por ejemplo, este operador aplicado al coseno de 4x, el operador diferencial,
es calcular la derivada de coseno de 4x. Y eso me da como resultado menos 4 seno de 4x. ¿Sí? Eso es todo. Me va a indicar ahora la derivada de lo que esté a su lado. El operador diferencial de 5x al cubo menos 6x al cuadrado es esta expresión. 15x al cuadrado menos 12x. Solo la derivada. Bien. Y asimismo se definen entonces las derivadas de orden superior. La segunda derivada, la tercera derivada, etcétera, hasta la derivada n. Todas se pueden denotar gracias a este operador diferencial d, como en este caso la derivada n-ésima sería d elevado, digámoslo así, porque es una notación, no es una potencia, una notación, de comillas elevado a n de la función i. Además, como consecuencia directa de que representa derivadas, es posible afirmar de que saca constantes, igual como la derivada, queda multiplicando a la derivada de la función, y que la derivada también separa sumas. ¿Sí? Tomar la derivada de una suma es tomar la suma de sus derivadas. Estas dos propiedades muy particulares definen al operador diferencial D como un operador lineal. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer memoria un poquito de álgebra, ¿cómo le llaman ustedes? Superior, creo, que álgebra lineal. No sé si se acuerdan, donde se ven matrices, aplicaciones lineales, ya, es ramo. En esa materia se definen algunas, como nombré, aplicaciones lineales. Y su definición era que sacan constantes y separan sumas. Esa es la definición básica de una aplicación lineal. Por eso, como aquí el operador particular, el operador diferencial, saca constantes y separa sumas, pues decimos que es un operador lineal, que cumple con esa definición de aplicación lineal. ¿Ya? Solo por eso. Y esta cualidad se extiende a la derivada de segundo orden, la tercera derivada, la cuarta, etcétera, hasta la derivada n-ésima. ¿Sí? Bien, entonces ahora, ya que introducimos el operador lineal, perdón, el operador, claro, lineal, pero diferencial en particular, nos devolvemos aquí a nuestra ecuación 1, ¿verdad? Que estaba escrita de esta manera, y la vamos a reescribir considerando, vamos a enfocarnos en primer caso, el caso 1 aquí, en que los coeficientes son constantes. Entonces vamos a reescribir considerando que estos coeficientes son solo números y además reescribiendo con el nuevo operador diferencial. Entonces si hacemos eso, queda esto. ¿Ve? Ya no es a sub n de x porque son números. Entonces ahora simplemente es a sub n, un número. A sub n menos 1, ¿sí? Y la derivada ahora la denotamos con este nuevo operador diferencial. Aquí se puede hacer una especie de, como considerar que esto estuviera multiplicando, aunque uno sabe que en verdad está diciendo que es la derivada n-ésima de i, pero como se repite, se hace esta especie de juego de pensar que se está multiplicando y se factoriza por i. Y a todo lo que está aquí entre paréntesis, a toda esta expresión, se le da una nueva notación, ¿ya? Y se le dice phi de d, la función phi. ¿Ya? Esto porque si se fijan, si el nombre es largo, el nombre de estas ecuaciones, ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n de coeficiente constante, si el nombre ya es largo, la manera de escribirlo también es larga. Entonces esto se hace para simplificar un poco la cosa y se le da esa notación y entonces, en definitiva, nuestra ecuación 1 se reduce a esto. Phi de d, comillas por i, igual a alguna función que depende de x. ¿Sí? Se reduce solo a eso, una cosa de notación, nada más, ¿ya? Y bueno, como el operador de era un operador lineal, se desprende que también esta nueva función phi va a ser también un operador lineal, ¿ya? O sea, va a sacar la constante y va a separar suma, solo porque d también era lineal, solo por eso. Y pasamos a una primera definición importante, ¿sí? Tenemos una ecuación diferencial ordinaria lineal
de orden n, de coeficientes constantes, o sea, tenemos esto, donde decimos que esta función no es cero, es cualquier función que dependa de x, pero no cero. Esta es la expresión general, como dije, ahí está resumido, dedo lineal de orden n, coeficiente constante. Gracias a ella, se define una ecuación complementaria, o también ecuación homogénea, asociada a la original, a la ecuación original, como es la misma ecuación, pero ahora la igualamos a cero. ¿Sí? Dos comentarios. Bueno, primero, creo que es solo un comentario. Primero, el que quiera decir homogénea, en este caso, recordemos un poco también en álgebra superior, lo mismo, este ramo de las matrices, ya. Cuando nos hacían resolver sistemas de ecuaciones con ayuda de las matrices, en cierta parte de la materia nos enseñaban sobre resolver un sistema homogéneo. ¿Sí? Quiero que haga memoria, los que ya dieron el curso, ¿ya? Que se habla de un sistema homogéneo. Y si no lo vieron, no importa, si aquí se lo estoy recordando los detalles más relevantes. ¿Y qué se refería con un sistema de ecuaciones homogéneos? Cuando se hablaba de eso, se hablaba de un sistema de ecuaciones en las cuales todas las ecuaciones estaban igualadas a cero. A eso se refiere con un sistema homogéneo. Por eso aquí se le llama ecuación homogénea, porque está igualada a cero. ¿Ya? Solo es un nombre. O también se le llama ecuación complementaria. ¿Sí? Y está asociada a la ecuación original. O sea, es la misma ecuación, pero igualada a cero. Y así surgen dos teoremas importantes. ¿Sí? Este es el primero. Nos dice que si tenemos una solución de la ecuación original, ¿sí? Y tenemos otra solución de la homogénea, o sea, la que está igualada a cero. Entonces la suma de ambas soluciones, va a ser solución de la general, ¿ya? Además, si la solución B, veamos cuál era la B. La B era la solución de la homogénea. Entonces, si la solución de la homogénea tiene n constantes arbitrarias, sabiendo que la ecuación original es de orden n, entonces a esta solución se le llama solución general de la ecuación complementaria o de la ecuación homogénea. Y si U que era, revolvámonos, U era la solución de la ecuación general, ¿ya? Si U no tiene constantes arbitrarias, ¿ya? Entonces se le dice solución particular de la ecuación aquí general dada. Y así entonces se definen las dos soluciones que posee esta ecuación. La denominada solución complementaria y sub C, que resulta ser esta solución con n constantes arbitrarias de la ecuación homogénea asociada a esta ecuación general, ¿ya? Y sub P, que resulta ser la solución particular de la ecuación general dada. Como es particular, no tiene ninguna constante arbitraria. ¿Sí? Y aquí viene el teorema más importante, que nos dice que una solución general, la solución general de la ecuación diferencial, esta, la diferencial ordinaria lineal de orden n, con coeficientes constantes, la solución general de esta ecuación viene dada por la suma entre su solución complementaria más su solución particular. ¿Sí? Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, necesitamos dos soluciones, la complementaria y la particular. La complementaria se obtiene de la ecuación homogénea asociada, es decir, de tomar esto e igualarlo a cero. De ahí se obtiene la complementaria. Y la particular, bueno, se obtendrá de la forma que ya veremos más adelante. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo ahora es encontrar I sub C. Eso va a ser nuestro próximo objetivo, ¿ya? Para encontrar la solución general de esto, vamos a ir de a poco y vamos a partir con encontrar I sub C. Eso es lo primero, ¿sí? Después se verán métodos para encontrar I sub P y así después encontrar la solución general, ¿ya? Entonces partimos con I sub C.
preguntas hasta ahora? No, profe. ¿No? Ya, muchas gracias por responder. Bien. Entonces partimos con encontrar I sub c, o sea, necesitamos encontrar la solución complementaria de la ecuación general. ¿Qué vamos a hacer para ello? Ya. Lo primero es que nos van a dar una ecuación diferencial. Ella la tenemos que reescribir con la notación del operador diferencial, con el operador d. Así la reescribimos. Eso es lo primero. Ah, y no olvidar que estamos todavía con esta ecuación edolineal de orden n, pero con coeficientes constantes. Estamos solo en ese caso, no con coeficientes variables. Ya, entonces dada nuestra ecuación, la reescribimos con el operador d, y luego vamos a asociar una nueva ecuación a esta ecuación ya con el operador d. Vamos a hacer un cambio de variable. Le vamos a llamar ecuación auxiliar, generalmente se le llama, y le vamos a colocar la letra m, por ejemplo. Es solo una letra, solo se suele usar la m, pero es una letra nomás, es un cambio de variable. Y esta nueva ecuación auxiliar va a representar un polinomio en m, ¿ya? Entonces sería como el polinomio asociado a la ecuación diferencial. Y los polinomios, ¿qué es lo que tienen? Tienen raíces, hay soluciones de polinomio. Entonces, al encontrar las raíces de este polinomio, vamos a encontrar las soluciones de la ecuación diferencial dada. ¿Sí? Esa es como la idea general. Y bueno, vamos a tener que volver a recordar otro ramo más. Si se fijan en ecuaciones diferenciales, se usan la materia de hartos ramos distintos. Hemos usado cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra superior, y ahora vamos por álgebra, porque vamos a recordar polinomios. ¿Ya? Entonces hay que recordar cómo encontrar raíces de polinomios. Y bueno, como es un polinomio, sabemos que puede darse tres opciones, ¿verdad? Un polinomio puede tener raíces reales distintas, raíces reales iguales o raíces complejas. Esas son sus tres opciones, ¿ya? Y mezclas entre ellas, obviamente. Tener raíces reales y complejas, las mezclas entre esas tres opciones. Entonces vamos a ver cada uno de estos tres casos. El caso 1 es de raíces reales distintas, ¿sí? Entonces tienen su polinomio asociado a la ecuación diferencial, que es un polinomio en m, y le van a encontrar raíces. Y se van a encontrar con que son raíces reales y todas distintas. Entonces, se dice que cada una de estas funciones, I1 y sub 2, escrita de esta manera, como la exponencial de m1, o sea, de la solución 1, por x, la otra solución como exponencial de m2, la otra raíz, por x, etcétera, hasta llegar a las k raíces distintas. Se dice que estas son soluciones linealmente independientes, LI. También esto del álgebra superior, ¿sí? De la ecuación homogénea, esta, pues la homogénea es la que está igualada a cero, ¿ya? Además se dice que la combinación lineal de ellas, o sea, la suma de ellas multiplicada por constantes, también es solución de la ecuación homogénea, ¿ya? Y bueno, lo que sigue aquí es simplemente generalizar porque hasta ahora habíamos considerado K soluciones reales distintas, donde K era menor que el orden de la ecuación. Pero si el orden coincide con la cantidad de soluciones, el resultado es análogo, es solo extenderlo, ¿ya? Eso es lo único que dice acá. Bien. Esto que parece tan complicado no es tan difícil. En el ejemplo se ve. Tenemos esta ecuación diferencial, ya. Entonces, como dije, el paso 1 es reescribirla con la notación del operador diferencial. Entonces queda así. D al cuadrado de i menos 3di más 2i igual 0. ¿Sí? Y luego recuerden que se hacía, como les dije, este juego como de factorizar por i y quedaba esto. Bien, entonces ahora hay que hacer el cambio de variable, encontrar una ecuación auxiliar, un polinomio que represente esta ecuación. Cambiamos d por m y nos queda m cuadrado menos 3m más 2 igual 0. ¿Sí? Así se encuentra
nuestra ecuación auxiliar. Convierte, comillas, nuestra ecuación diferencial en un polinomio. Y ahora resolver un polinomio es más fácil que resolver una ecuación diferencial, en teoría. ¿Sí? Bien, entonces, repito, transformamos esto, gracias a un cambio de variable, en un polinomio. Y ahora hay que resolver el polinomio, hay que encontrarle las raíces al polinomio. Recuerdo que las raíces de un polinomio son aquellos valores para los cuales uno evalúa en el polinomio y lo hace cero. Esas son las raíces, ya por si alguien lo olvidó. ¿Qué manera más fácil de encontrar las raíces que factorizando? Así se encuentran las raíces de manera inmediata. Entonces la factorización es una herramienta bastante útil. Factorizamos, ahí está la factorización, y se encuentran las dos soluciones, m igual 1 y m igual 2. Ahí están las dos soluciones de nuestro polinomio. ¿Y qué son? Son dos números reales, son dos números reales distintos. Entonces estamos en este caso. ¿Y qué nos decía este caso entonces? Que esto implicaba que estas dos expresiones van a ser soluciones LI de la ecuación dada. Y aquí viene lo importante, esto es solo información extra. Ya, esto no es necesario ponerlo siempre. Lo que sí es importante es esto. Conclusión. Como tenemos dos soluciones reales distintas, la solución general viene dada por, o sea, la solución complementaria va a ser C1, alguna constante, por la exponencial elevado a una raíz multiplicado por x. Y la primera raíz era 1. 1 por x, x. Más alguna otra constante por la exponencial elevado a la otra raíz multiplicada por x. Y la otra raíz era 2. 2 por x. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora? Bien. Si no hay preguntas, sigo. Ya, un segundo ejemplo para que la idea quede mejor expresada. Nuevamente tenemos nuestra ecuación diferencial. Si se fijan, está igualada a cero, igual que la anterior, porque nuestro objetivo ahora es enfocarnos en la solución complementaria, es decir, en la solución general de la ecuación homogénea, de esta que está igualada a cero. Entonces, por eso todas van a estar igualadas a cero, ¿ya? Solo por eso. Bien, reescribimos esto en términos del operador diferencial d, entonces nos queda d al cubo por de i menos 6 d cuadrado i más 11d menos 6i igual 0. Ahí está. Factorizamos por i y nos queda esta expresión. Y ahora tomamos esa expresión y la vamos a reescribir en la variable m. Va a ser nuestro polinomio asociado a esto. Y ese polinomio entonces va a ser m cubo menos 6m cuadrado más 11m menos 6 igual 0. Ese es nuestro polinomio ahora a resolver. ¿Sí? Bien. Es un polinomio cúbico que sabemos que no tiene fórmula, entonces hay que empezar al principio hay que empezar a tantear. Se ve claramente, si por inspección, que m igual 1 es raíz. Lo pueden comprobar, los invito a comprobarlo. Reemplacen 1 en el polinomio y se van a dar cuenta que da 0. Y ahí está. Hagan ese cálculo y da 0. Entonces, como m igual 1 es una raíz, por teorema del factor, que se estudia también en el ramo de álgebra, se sabe que se puede dividir el polinomio dado por el factor m menos 1. ¿Ya? Y al hacer esa división se obtiene este otro polinomio. Es decir, se puede reescribir el polinomio m cubo menos 6m cuadrado más 11m menos 6 como la multiplicación de m menos 1 factor de m cuadrado menos 5m más 6. Y luego este es un polinomio cuadrático que ya es más simple de factorizar y se factoriza de esa manera. Y aquí tenemos tres soluciones. ¿Sí? Repito, esta información yo la escribo solamente para seguir
la línea que muestra la teoría, pero aquí lo importante es esto, es la solución general, ¿ya? Esta parte si quieres se la pueden saltar. Lo que me importa que quede claro es cómo después de encontrar las raíces, cómo reescribir esas raíces para representar la solución de la ecuación diferencial. Bien, son tres raíces, m igual 1, m igual 2, m igual 3. Son tres números reales y distintos. Por lo tanto, la solución general viene dada por una constante multiplicada por la exponencial elevado a una de las raíces multiplicado por x, la raíz 1 por x, más una segunda constante multiplicada por la exponencial elevado a la otra raíz, otra de las raíces, en este caso 2, multiplicado por x, más, y ahí sí terminamos, una constante C3 por la exponencial de la tercera raíz, la última que queda, en este caso 3, multiplicado por x. Esta es la solución general de la ecuación que nos dan. Como se darán cuenta, se usan hartas cosas que se vieron en ramos anteriores. En este punto en particular hay que recordar hartos polinomios, ¿ya? Entonces, los invito, si alguien ya se olvidó un poco de cómo trabajar con polinomios, a que vayan repasando los cursos que ya han tenido para que vean, para que recuerden, perdón, todo acerca de polinomios. El teorema del resto, el teorema del factor, lo de las raíces, división de polinomios, tanto la división larga como la división sintética, cómo encontrar raíces, etc. Todo lo relacionado con polinomios y sus raíces. Si alguien lo olvidó, lo invito a que vaya a sus apuntes de cursos anteriores donde le hayan pasado esta materia y que lo revise porque se usa mucho, ¿ya? Si se fijan, la forma de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es usando polinomios, nada más. Ya. Caso 2. Se tienen raíces reales iguales. Ya. Si se cumple esta propiedad, que de tener raíces reales iguales, significa que hay una raíz que tiene multiplicidad porque se va repitiendo. Esa es la manera de tener raíces iguales, que se repitan. Entonces tienen multiplicidad. Y cuando eso ocurre, la solución general es escrita de esta manera, ¿sí? Donde m sub k es esta solución que se repite k veces. Bien, vamos a verlo en un ejemplo para que sea más claro. Ahora voy a leer solo un ejemplo, ¿ya? Porque me estoy quedando sin voz. El otro ejemplo ustedes lo pueden ver. Voy a explicar solo uno para que quede clara la definición. La ecuación ya está escrita en términos del operador de. Está lista, ¿verdad? Entonces ahora simplemente hay que encontrar la ecuación auxiliar, o sea, el polinomio asociado a esto, que es bastante simple. M al cuadrado menos 6m más 9. Ahí está. Y lo igualamos a 0. Y hay que encontrar la raíz de este polinomio. Y como siempre, factorizar es el método más simple para encontrar raíces. Lo factorizamos. Y nos damos cuenta de que esto representa un cuadrado de binomio. O sea, m menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Un cuadrado de binomio. Entonces, ¿qué vemos? Que m igual 3 es raíz. Es raíz porque si yo reemplazo acá me da 0. Es raíz. Que se repite dos veces, porque aquí aparece elevado a 2. Entonces, raíz de multiplicidad 2. Por lo tanto, la manera de escribir la solución de esta ecuación es y sub c igual a alguna constante C1. Esta está solita, porque estaría acompañada de un x elevado a 0. Pero eso es 1, por eso que no aparece. Más un C2 por x, y como es de multiplicidad 2, ahí me detengo. Y por la exponencial de la solución, que en este caso era 3, por x. Esa es la manera de escribir la solución. Y
Bueno, este ejemplo ustedes ya lo pueden leer. Y el último caso son las raíces complejas. Entonces, si su ecuación auxiliar, o sea, su polinomio, presenta raíces complejas conjugadas, ¿sí? También recordemos de la materia de álgebra que si tiene una raíz compleja, sí o sí va a tener su conjugado. Conjugado significaba con el signo opuesto para la parte imaginaria. Entonces, insisto, hay que repasar muchos polinomios, ¿ya? Para la persona que se sienta débil en esa área, les recomiendo que lo repase porque se usa mucho. Bueno, y teniendo estas soluciones complejas, se sabe que se pueden reescribir de esta manera. Ya esto es una notación que se usa bastante, con exponenciales y función seno y coseno. Entonces se observa que la parte real y la parte imaginaria son soluciones LI, ¿ya? Por lo tanto, la solución general va a estar dada por esta expresión, ¿sí? La exponencial elevado a la parte real de mi complejo multiplicado por x, factor de alguna constante multiplicada por coseno de la parte imaginaria por x, más alguna otra constante por la función seno, nuevamente de la parte imaginaria multiplicada por x. Y vamos a ver también un solo ejemplo. Tenemos esta ecuación. Lo primero es reescribirla en términos del diferencial, operador diferencial de. La escribimos. Luego asociamos el polinomio m cuadrado más 4m más 5 igual 0. Y hay que resolver este polinomio, ¿ya? Como estamos en el caso obvio de raíces complejas, sabemos que factorizar no nos va a ayudar. Eso nos ayuda para las raíces reales. ¿Sí? No conozco hasta ahora a nadie que tenga tan buen ojo de factorizar esto con complejos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? No importa, si no podemos factorizar, nos vamos a la vieja y confiable fórmula de la solución para una cuadrática. Menos b más menos b cuadrado menos 4a por c dividido 2 por a. Y ahí está. Reemplazamos y se obtiene esa solución compleja conjugada. Menos 2 más i y menos 2 menos i. ¿Sí? Por lo tanto, ahora nos quedamos con la solución general, que es la exponencial de la parte real, o sea, menos 2, multiplicada por x, factor de una constante por el coseno de la parte imaginaria es 1, o sea, 1 por x, más c2, otra constante, por el seno también de la parte imaginaria por x, o sea, 1 por x. ¿Sí? Y ahí tienen otro ejemplo por si quieren que les quede un poquito más claro. Ok, yo ya hablé suficiente. Ahora quiero que hagan estos dos ejercicios. ¿Sí? Hasta donde alcancen, probablemente sean un poco largos, así que quizás alcancen uno. Me importa y me conformo con que alcancen el primero. Ya, si se fijan, un polinomio de grado 6. Entonces aquí estamos repasando a full polinomios, porque aquí no hay ninguna fórmula para encontrar raíces. Entonces quiero que repasen todo lo que sea polinomio. Con que hagan el 1, estamos bien. Ya. Este era el problema 1. Y ya está escrito con la anotación de del operador diferencial de, entonces solo hay que encontrar el polinomio asociado, o sea, la ecuación auxiliar. Escribirlo en términos de m, que es básicamente tomar aquí lo que está entre paréntesis y reemplazar por m, la letra d. Ahí está. Es un polinomio de grado 6, un polinomio bastante grande. ¿Ya? Quise poner un ejercicio así de grande porque después cuando se enfrenten a otros lo van a encontrar fácil. Enfrentándose a un ejercicio difícil, después todo lo demás resulta mucho más fácil. Entonces un polinomio de grado 6 que es más complicado que encontrar 6 raíces. ¿Ya? Aparte que no existe ninguna fórmula para encontrarla. Vamos para eso, como dije anteriormente, factorizar es un buen método que nos ayuda a encontrar raíces. ¿Ya?
Entonces vamos a factorizar. Entonces para ello vamos a recordar un par de cosas de los polinomios. Aquí recuerdo el criterio de las raíces racionales, que es uno de los que más se usa, sobre todo cuando nos enfrentamos a estos polinomios de grado muy alto. Este es un criterio que más se usa. ¿Qué dice este criterio en resumen? Después pueden leer esto con más calma. En resumen dice, concéntrese en el último coeficiente, o sea, aquel que está libre, el coeficiente libre, el coeficiente que no tiene a la variable, en este caso m, ¿ya? Aquí sería menos 4. Y concéntrese en el coeficiente que acompaña la potencia más alta. Pues en este caso, quien acompaña a m a la sexta, como no aparece nadie, significa que es un 1. Ya. Concentrados en esos dos números, ahora, para el coeficiente libre, en este caso menos 4, encuentre todos sus divisores. ¿Quién divide a 4? Al 4 lo divide el 2, al 4 lo divide el mismo 4 y al 4 lo divide 1, ¿verdad? Esos son todos los divisores del 4. Y además, sus correspondientes negativas, o sea, el menos 4 también divide a 4, el menos 2 también divide a 4, perdón, y el menos 1 también divide a 4. Entonces, tanto los positivos como los negativos de los números que mencioné dividen a 4. Y luego, ¿quién divide al coeficiente aquí que acompaña la potencia más alta? En este caso es 1. ¿Quién divide el 1? El 1. Y el menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos dos conjuntos, los divisores del coeficiente libre, los divisores del coeficiente de la potencia más alta. Ahora, las posibles raíces racionales que puede tener este polinomio, repito, posibles, no es necesario que todas sean raíces, algunas van a funcionar, otras no. Las posibles raíces de este polinomio van a ser los divisores del menos 4 dividido los divisores del 1. Y por eso sale aquí, P dividido Q. Repito, las posibles raíces racionales de este polinomio van a ser los divisores del menos 4 dividido los divisores del 1. En este caso, los divisores del 1, como dijimos, era más menos 1, nada más. Entonces, los divisores del 4 dividido más menos 1 van a ser los mismos divisores del 4, ¿verdad? Dividir por 1 no nos pasa nada. Bien, con eso en mente, entonces las posibles raíces del polinomio dado es más menos 1, más menos 2, más menos 4, ¿verdad? Esas son las posibles raíces. Ahora, el siguiente trabajo es comprobar cuál de ellas me sirve como raíz. Entonces, uno, ¿qué hacía en álgebra? Por tanteo. Uno iba probando. Ya, primero pruebo, obviamente, el más fácil. Siempre vamos a partir por el 1. Vamos a probar por 1. Y uno reemplazaba el número 1. Y si efectivamente, al reemplazar el 1, se satisfacía la ecuación, o sea, daba 0, uno decía en conclusión que el 1 era raíz, ¿ya? Entonces, en este caso particular, por inspección, si usted reemplaza el 1, se va a dar cuenta que da 0. Entonces, raíz, ¿sí? Por lo tanto, aquí era realizar. Por lo tanto, se procede a realizar la división sintética entre el polinomio 1, ese polinomio gigante de orden 6, por el factor m-1. ¿Sí? Aquí estamos recordando, repito, teorema del resto. Del teorema del factor, perdón, teorema del factor. ¿Qué me dice el teorema del factor en términos simples? Me dice que si yo encuentro una raíz alfa, cualquiera sea esta, una raíz alfa de algún polinomio, ese polinomio yo lo puedo dividir de manera exacta por el factor m menos alfa. Eso dice el teorema del factor de álgebra, ¿ya? Entonces, como yo encontré que 1 era raíz, entonces yo puedo dividir mi polinomio por m menos 1. Pero para no hacer la división larga, ya que estamos aquí frente a un polinomio lineal, ¿ya? Vamos a hacer la división sintética. Recordemos división sintética. Aquí dice, la división sintética es un procedimiento abreviado para determinar el cociente y el resto que se obtiene de dividir un polinomio de grado n por un polinomio de la forma x menos alfa. ¿Ven? Así, lineal.
donde alfa es una raíz, aquí dicen los complejos porque es de manera general. Esto funciona tanto para reales como para complejos. A partir de los coeficientes del polinomio original, p de x, y del 0 de x menos alfa, o sea, de alfa. Recordar que en álgebra, cuando uno habla de raíces, también otra forma de decir es cero, los ceros del polinomio. También es lo mismo. Estamos hablando de las soluciones del polinomio, raíces del polinomio, ceros del polinomio. Todo significa lo mismo. Bien. Entonces, aquí nos explica cómo se hace la división sintética, para que recordemos, si alguien lo olvidó. El primer coeficiente se repite en la última fila. Se multiplica el último valor anotado por el cero del polinomio, o sea, sería este caso alfa, y el resultado se escribe bajo el siguiente coeficiente de p de x. Se suma el último valor anotado con el coeficiente que se encuentra sobre él y se escribe abajo. Repetir el paso 2 y 3 hasta completar la tabla. Finalmente, reescribir los resultados. Bien, vamos entonces a... Tenemos esto. Estos son los coeficientes de mi polinomio original, mi polinomio de grado 6, el que yo denominé como 1. Estos son los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a cada una de las potencias de m. Entonces coloco en columnas el 1, el menos 6, en orden. Siempre en orden decreciente, o sea, de mayor a menor. Me voy a devolver un poco para que lo veamos. Este es mi polinomio. Y lo que yo escribí en la tabla son los coeficientes en este mismo orden, de mayor a menor. 1, el menos 6, el 12, el menos 6, el menos 9, el 12 y el menos 4. Eso fue lo que yo escribí. ¿Ven? Ahí está. Y aquí, en esta última columna, escribo la raíz. ¿Ya? La raíz que encontré. En este caso encontramos la raíz 1. ¿Ya? Luego de eso, se procede a hacer la división sintética. Como dice la instrucción, el primer número baja directamente. Luego uno, ¿qué hacía? 1 lo multiplicaba por la raíz. 1 por 1 es 1 y lo coloco acá. Y luego hago la suma. Menos 6 más 1 es menos 5. Luego repito. Menos 5 por 1. Eso es menos 5. Hago la suma. 12 más menos 5, eso es 7. Luego repito. 7 por 1. Eso es 7. Y hago la suma. Menos 6 más 7, 1. Luego 1 por 1, 1. Hago la suma de menos 9 más 1, eso es menos 8. Luego menos 8 por 1, eso es menos 8. Hago la suma, 12 menos 8 es 4. Y finalmente 4 por 1 es menos, 4 por 1 es 4. Y hago la suma de menos 4 más 4, eso es 0. ¿Qué está escribiendo ahí? La solución final. Después compruébalo con el resultado que vamos a mostrar, ¿ya? Para alcanzar a verlo, porque me queda muy poco tiempo. Y si no me equivoco, no es elevado a 4, es elevado a 3, si no me equivoco. ¿Sí? Vamos a ver. Compruébalo cuando veamos la solución final, para no perder más minutos, que ya se me va a acabar la clase en 3 minutos. Ya. ¿En dónde estábamos? Que me perdí. Acá. Ya. Hicimos la división sintética. Entonces de la división se deduce que mi polinomio original, ese gigante, es igual a el factor que ya encontramos gracias a la raíz 1, m menos 1, por el polinomio que resulta de esto. ¿Cómo interpretar este polinomio? Recordar que lo que hace la división sintética es bajar en un grado. O sea, si el polinomio que yo tenía es de grado 6, ahora el resultado es un polinomio de grado 5. Y estos son los coeficientes de ese polinomio. O sea, 1 por m a la quinta, menos 5 por m a la cuarta, más 7 por m al cubo, más 1 por m al cuadrado, menos 8 por m más 4. ¿Sí? Y este es el resto de la división, que tiene que ser 0 porque es una división exacta. Estamos dividiendo por un factor con la raíz. Bien. Ahora nos enfocamos en este polinomio
Y nuevamente hay que hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Tomar los divisores en este caso del 4. Tomar los divisores del que acompaña el M5, o sea 1. ¿Sí? Tomáramos divisores. Luego las posibles raíces son los divisores del 4 dividido los divisores del 1. Y de esos posibles divisores, por inspección, uno ve que el 1 también es raíz. Entonces se hace una segunda división sintética. Ahora colocando estos coeficientes, el 1, el menos 5, el 7, el 1, el menos 8 y el 4. Y estamos dividiendo por 1. Y se repite el proceso de la división sintética, ya que como ya lo expliqué, no lo voy a volver a repetir. Y de esta división se obtiene ahora este polinomio. Nuevamente, el último siempre es el resto y tiene que ser 0. Y ahora nos bajó un grado. Es decir, el polinomio que teníamos era de grado 5, el que obtenemos es de grado 4. Y estos son los coeficientes que acompañan a cada una de esas potencias. Entonces se deduce lo siguiente. Esto es lo que teníamos. Y ahora gracias a la última división sintética obtuvimos esto. Aquí aparece un m1 al cuadrado, porque ya teníamos m-1 y en la última división sintética volvimos a dividir por 1. Entonces el factor m-1 se repite. Ahí está, al cuadrado. Por el polinomio de grado 4 que obtuvimos. Ahora nos concentramos en ese polinomio. Nuevamente hay que hacer lo mismo. Analizar los divisores del menos 4, analizar los divisores del 1. Luego las posibles raíces van a ser la división entre los divisores del menos 4 y del 1. Y por inspección se vuelve a comprobar que el 1 es raíz de este polinomio. Por lo tanto, se hace una tercera división sintética. Tomamos los coeficientes de estos numeritos, de cada una de estas potencias, los escribimos acá en la tabla y nuevamente dividimos por 1. Y se hace el proceso de la división sintética. ¿Ya? Y bueno, ahora, teníamos esto, ¿verdad? Esto es lo último que teníamos. Y la última división sintética entonces nos arrojó, como baja un grado, nos arrojó un polinomio de grado 3. Ahí está, polinomio de grado 3. Y aparece aquí ahora m-1 al cubo porque volvimos a dividir por el factor m-1. Entonces apareció una tercera vez. Bien, ahora estamos casi. Hay que volver a hacer esto. Concentrarse en este polinomio, ver los divisores del 4, ver los divisores del 1. Las posibles raíces son los divisores de la división, perdón, entre los divisores del 4 y los divisores del 1. Por inspección, ahora el menos 1 es raíz. ¿Sí? El 1 no es raíz, el menos 1 sí. Eso se ve por inspección, o sea, reemplazando. Y se hace una cuarta división sintética. Ahora con este polinomio dividido menos 1. ¿Sí? Y la misma idea, el 1 baja, luego se multiplica por la raíz, el resultado se pone aquí y después se hace la suma. ¿Ya? La misma idea. Y entonces si teníamos un polinomio de grado 3, el polinomio que obtuvimos como resultado es de un grado menor, o sea, de grado 2. Y se deduce esto. Teníamos m-1 al cubo, ahora apareció un m más 1, perdón, porque menos 1 es raíz, entonces aparece el factor m más 1. Y de aquí se concluye el polinomio de grado 2, m al cuadrado menos 4m más 4. Y ahora sí por fin se nos acaban las divisiones sintéticas porque un polinomio de grado 2 lo podemos factorizar muy fácil. ¿Ya? Se factoriza así, de hecho es un cuadrado de binomio exacto. Ahí está. Fíjense, tenemos tres raíces, m igual 1, m igual menos 1, m igual 2. Y algunas se repiten y otras no. Conclusión. M igual 1 es raíz de multiplicidad 3. M igual 2 es raíz de multiplicidad 2. Y m igual menos 1 es raíz que no se repite, está solita. Por lo tanto, nuestra solución general es esta que está acá. Así se escribe la solución de una raíz que se repite. Como m igual 1 se repite 3 veces, hay que colocar desde x elevado a 0, a x elevado a 1, x elevado a 2. Y todo eso, cada uno multiplicado por sus constantes, todo eso por la exponencial de la raíz multiplicado por x. La raíz es 1, 1 por x. Ahora hay que escribir
la otra, la de multiplicidad 2. Yo tomo otra constante de x elevado a 0, otra constante x elevado a 1, y ahí termino, porque se repite solo 2 veces, por la exponencial de la raíz, en este caso 2, elevado a x. Y por último, la raíz que está solita, que no se repite, eso es simplemente una constante por la exponencial de la raíz menos 1 por x. Bien, me pasé un poquito,